Vamos a ver una de las cosas más interesantes que tiene CSS3, que es la posibilidad de agregar fuentes personalizadas. Hace varios años atrás, crear una, es decir, agregar una fuente personalizada a un sitio web era algo demasiado complejo y además, una vez que se lograba, era muy difícil que funcione en todos los navegadores, era muy difícil de implementar. Por suerte, ahora gracias a CSS3 y la compatibilidad que tienen la mayoría de navegadores con estas propiedades de CSS3, es muy simple agregar fuentes personalizadas. Vamos a ver en este ejemplo cómo agregar una fuente personalizada, en este caso utilizando un servicio de Google que se llama Google Fonts. Pero vamos a explicar cómo se agrega una fuente personalizada para que no solamente puedan agregar fuentes mediante este servicio, sino inclusive poder generar sus propias fuentes personalizadas y agregarlas a su sitio web. Entonces, fíjense que acá tenemos en este ejemplo una tipografía que se llama Pacífico, que no es algo que viene por defecto en HTML y CSS, es decir, es una fuente personalizada. Antes de ver cómo está implementada en el código, quiero mostrarles este servicio de Google que es bastante conocido dentro de lo que es el ámbito del desarrollo web, eh, que es Google Fonts. Google Fonts básicamente es un servicio que ofrece un montón de tipografías que uno puede utilizar de forma gratuita para poder personalizar los estilos de tu propio sitio web. Bien, fíjense que en la página de inicio tenemos un listado de un montón de tipografías con ejemplos ordenadas, por ejemplo, por fuentes las más populares. Fíjense que hay un montón de alternativas. Así que vamos a ver, por ejemplo, la que tenemos implementada nosotros. La buscamos acá, que es Pacífico. Bien, fíjense que acá tenemos la fuente. La seleccionamos y en el detalle de la fuente, fíjense que hay los ejemplos de cómo son cada una de las letras, en mayúscula, en minúscula, etc. Da también información sobre quién es el que creó la fuente, los diseñadores, etc. Y fíjense que acá tenemos, en este caso, el botón de seleccionar este estilo. Cuando hacemos clic, fíjense que el tipo de fuente que tiene disponible esta tipografía es el tamaño regular, es decir, el ancho de font weight 400. Si vieron la lección de cómo agregar fuentes y las propiedades de CSS, lo van a entender mejor. Pero bueno, básicamente es este tamaño de grosor de la fuente. ¿Cómo lo agregamos a nuestro sitio web? Bueno, hacemos clic en esta sección de Embed y acá nos muestra que para poder agregar esta fuente, lo que debemos hacer es agregar este código dentro de nuestra etiqueta head. Y luego, en nuestras reglas de CSS, para poder indicar que queremos usar esta fuente, lo hacemos de esta manera. Font family, pacífico, coma, cursiva en inglés. Eh, Así que bueno, vamos a ver entonces cómo implementarla en nuestro ejemplo. Si ven, ya lo tenemos implementado. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, en este ejemplo lo que yo hago es, en la configuración del ejemplo, nos da la posibilidad de agregar scripts dentro de la etiqueta head. En el caso de ustedes, si quieren practicar en un HTML nuevo, lo que hacen es justamente agregar esta etiqueta dentro del head. Y básicamente es un link con un href y acá tiene un código que debemos ingresar. Una vez que ya agregamos esa etiqueta dentro del head, implementarlo es súper sencillo. Fíjense que acá tenemos un párrafo con un texto de ejemplo y lo que hacemos es en el font family especificar la fuente personalizada que agregamos. Entonces,
Así, fíjense que ya tenemos nuestra fuente personalizada funcionando. Con cualquier otro tipo de Google Fonts es la misma implementación. Ahora, ¿qué es lo que está agregando justamente ese código que vimos acá? Que tenemos el link href y un código. Ese código es lo que vemos en esta pestaña. Es decir, es un código CSS que lo que va a hacer es cargar las fuentes dentro de nuestra página. ¿Cómo creamos las fuentes personalizadas en nuestra página? Bueno, para eso se utiliza esta propiedad que se llama font face. Con font face nosotros podemos declarar con CSS distintas tipografías que luego las podemos utilizar con la propiedad font family. Es decir, primero la declaramos con font face y luego la podemos usar dentro de font family. ¿Cómo se declara una fuente en font face? De la siguiente manera. Ponen @fontface, abren y cierran llaves y adentro hay algunos valores que son los obligatorios, que son font family, este va a ser el nombre de la fuente, fuente Pacífico, que es la que estamos usando. En este caso el estilo de fuente va a ser normal, el ancho 400, y lo que más nos importa acá es esta parte que es el src. Dentro de src es lo que vamos a declarar las fuentes que va a cargar nuestra tipografía con este código. Entonces acá fíjense que hay una parte donde tienen la URL, que es la fuente que está cargando, en este caso de Google. Si nosotros queremos crear nuestra propia fuente personalizada, debemos crear esto mismo. Lo pueden hacer de esta forma manual, pero también hay sitios que generan todo este código automáticamente. Lo único que hacen ustedes es cargar la fuente. Les voy a dejar el link en la descripción de esta lección para que puedan usar ese generador de font face. Lo que hacen ustedes es importar la tipografía y automáticamente les genera todo este código. Pero bueno, entonces lo que vimos es que este código lo que hace es declarar el font face de todas las fuentes. En este caso solamente, fíjense que es lo mismo declarado varias veces para distintos tipos de estilos, para el latín y estos que son otros tipos de fuentes, pero lo que hace básicamente es definir que vamos a tener una familia de fuente que se llama Pacífico con un ancho de 400. Si nosotros después en el font family usamos otro valor en vez de 400, va a seguir usando 400 porque no existe otro valor para esta fuente en particular. Si queremos dar otros valores, como 600 para negrita o 700, lo que hacemos es declarar otro mismo font face con el mismo font family, pero con un diferente font weight. Lo mismo con el font style. Si tenemos la fuente en estilo itálica, declaramos el font face con font family con el mismo nombre, el font style de itálica, el ancho, y en el src le vamos a declarar cuál es la fuente que debe cargar. Y así es luego cómo se carga la fuente en nuestra página. Así que bueno, es un tema bastante complejo en sí, que imagínense, si ahora es un poco complejo, antes era muchísimo más complejo, pero bueno, es importante saber que existe esta posibilidad de agregar fuentes personalizadas, así que bueno, pueden practicar. Yo les recomiendo empezar a probar primero con Google Fonts para que prueben y que les funcione cargar fuentes personalizadas, y después sí empezar a practicar con otras fuentes que puedan agregar ustedes con sus propios archivos de fuentes. Así que bueno, espero que esto haya quedado claro y como siempre, si tienen alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios.